Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con ustedes, espero que estén bien, en lo posible, como no. Bueno, para el programa de hoy hemos preparado también unos contenidos muy interesantes. Vamos a hablar, nos surgen muchas dudas con la nueva aplicación que tenemos en Zaragoza de la zona de bajas emisiones. Bueno, hemos traído a José Antonio Changa, técnico del Ayuntamiento de Zaragoza, que es una de las personas que yo creo que en este momento mejor está preparada para explicar todos los problemas que puedan surgir como consecuencia de la nueva aplicación de la zona de bajas emisiones también. ¿Qué haremos también en la segunda parte? Bueno, tenemos un vídeo de Centro Zaragoza estos días, tenemos problemas de conducción, de nieve por todos sitios, están las carreteras cortadas y hemos preparado el vídeo que tienen ellos para lo que sería conducción en condiciones de nieve. También haremos un poco el apartado histórico y si tendremos un poquito de tiempo, pues con los coches, con el paso del tiempo se deterioran, ¿no? Y hemos preparado pues, un contenido muy interesante de cómo reparar y subsanar esas cosas que nos pueden surgir cuando el coche ya tiene un tiempo y lo verán ustedes cómo se puede arreglar muy bien. Esto es 7 Zaragoza Televisión, programa Top Motor Aragón. Pues muy bien, estamos con José Antonio Chanca. José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Aquí estamos, pues eso, técnico del Ayuntamiento de Zaragoza, del área de movilidad. Sí. Bueno, vamos a contar contigo, con la aquiescencia, lógicamente, de lo que es el Ayuntamiento de Zaragoza, para explicar lo que es la aplicación y desde cuándo se está, creo que fue desde el 12 de diciembre, ¿verdad? Pero ya en septiembre hicisteis un registro, ¿verdad? Explícanos un poquito. Esto comenzó con la normativa europea. La Unión Europea estableció la necesidad de que las ciudades de determinado tamaño implantaran zonas de bajas emisiones, lo cual nos llevó a la Ley de Cambio Climático de 2015, que ya establecía la obligación que antes del 9 de enero de 2023 las ciudades tuvieran una zona de bajas emisiones. Y Zaragoza aprobó su primera versión de la zona de bajas emisiones el 28 de diciembre del 2022 para cumplir este requerimiento que establecía la ley. A partir de ello salió un decreto decreto ley sobre zona de bajas emisiones, cómo tenía que configurarse, y empezamos a trabajar en 18 meses pues, para poner en marcha nuestra zona de bajas emisiones, que previó un proceso de creación de una normativa ordenanza con un proceso de participación ciudadana. Pues al final llegamos a tener una ordenanza aprobada a final del año 2024 y que tenía un periodo de implantación en varias fases para que la gente primero se habituara a la señalización, posteriormente tuvieran un tiempo para registrarse y finalmente se iniciará ya la vigilancia, cosa que ocurrió el 12 de diciembre de 2025. O sea, hemos tenido todo un año de una implantación suave y ya por fin abierto el periodo de registro en septiembre, pues ya tenemos la vigilancia en marcha a través de la policía local. Nos surgen muchas dudas. En primer lugar, si no te importa, pondremos una foto de lo que es el plano, porque la zona que tenemos de bajas emisiones aquí en Zaragoza es una zona, pues en principio, bastante, no es excesiva. Quizás, por ejemplo, grandes ciudades como Madrid, Barcelona, tienen una zona mucho más amplia, pero aquí sería, lo estamos viendo, lo explicas tú, ¿te parece bien? El Paseo Echegaray. El contorno de la zona de bajas emisiones que actualmente está en vigor está formado por el Paseo Echegaray, desde la calle Ramón Celma hasta San Vicente de Paúl, luego es todo San Vicente de Paúl, el Coso, y luego la calle Mayoral y por la Plaza Santo Domingo otra vez hasta Ramón Celma. El interior de esa zona, de ese perímetro, es la zona de bajas emisiones. El perímetro se puede circunvalar con cualquier tipo de vehículo, no hay ningún tipo de restricción más allá de las habituales que hay en cualquier calle, como el coso alto, que no puede circular más que el tranvía, ¿no? Pues no hay ninguna restricción relativa a la zona de bajas emisiones. Lo que sí que está prohibido, conforme a la ordenanza, es el acceso a ese interior por determinados vehículos. Muy bien. Por ejemplo, el tema de las pegatinas, ¿lo puedes aclarar también un poco? A ver, la zona de bajas emisiones de Zaragoza tenía como objetivo hacer una implantación progresiva. Por eso esas primeras fases en las que solo se señalizó, se abrió un periodo para el registro y para que no fuera una cuestión que se hiciera de un día para otro. Y además se quiso hacer de una forma que no fuera traumática para la ciudad, empezando por una zona
que básicamente es el casco histórico, una parte del casco histórico importante, pero que ya tiene cierto nivel de restricción porque solo pueden entrar vecinos, determinados vehículos y tiene un acceso restringido, excepto una parte que ya es más abierta, prácticamente todo ya está restringido. La idea es no ser traumáticos con la implantación. El segundo nivel de evitar ese posible perjuicio a la ciudadanía era no imponer unas restricciones muy potentes inicialmente, ¿no? Estas se podrán ir modificando con el tiempo, pero inicialmente pueden acceder cualquier vehículo que tenga una etiqueta, es decir, todos los vehículos con etiquetado ambiental, que son los que tienen la etiqueta B, la C, la ECO y la 0, pueden acceder, que son prácticamente el 80 y tantos % de los vehículos de la ciudad. Podrían acceder sin tener que hacer nada. Y el resto de vehículos pues tienen que cumplir unos requisitos para poder acceder. Hay unas restricciones a determinados vehículos, pero también podrían acceder sin etiquetado. Por ejemplo, los que viven dentro de esa zona... Cualquier persona que tenga un garaje alquilado, en usufructo o arrendado o propio. Cualquier persona que tenga, viva dentro de la zona de bajas emisiones y esté dado de alta como residente en la base de datos de la zona regulada de estacionamiento. ¿Quieres decir que cualquiera que tenga un vehículo que no tenga pegatina? Sin no tener pegatina, pero que tenga una necesidad de acceso, pues sí. Vehículos con personas con discapacidad, vehículos que prestan servicios, todos esos pueden entrar previo registro. Hay que hacer un registro. Incluso los vehículos de cualquier ciudadano de Zaragoza que quieran entrar a la zona de bajas emisiones pueden entrar durante 8 días al mes, previo registro en la plataforma de registro que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, actualmente en marcha. Ese registro interesa que sea electrónico porque en el momento que tú te registras a través de vía electrónica, para el día que quieres ya estás autorizado. Lo puedes hacer 8 veces al mes y no tienes ningún problema para acceder una vez que te has dado de alta. Ya entras en la base de datos y la policía que consulta la base de datos ve que tú estás registrado aunque no tengas etiqueta. Además, hay que decir que la zona de bajas emisiones funciona dentro de unos días y unos horarios. Eso hay que aclararlo también, realmente, porque tenéis un horario que realmente fuera de esa zona horaria tú puedes meter aunque sea el coche que sea, ¿no? Tú puedes, a ver, el horario en el que se vigila que estás autorizado o que tienes etiqueta es de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ¿vale? El resto del tiempo, tú a partir de las 8 de la tarde puedes entrar libremente, con el vehículo que siempre y cuando al final, y aparcar y hacer lo que quieras, y salir, por supuesto, antes de las 8 de la mañana. Y además, sábados y domingos y festivos también puedes entrar sin necesidad de una autorización especial o sin etiqueta. Oye, los vehículos históricos también, que me preguntan mucho. Claro, uno de los autorizados son los vehículos históricos. Se tienen que registrar, en la base de datos, indicando que es un vehículo histórico y no hay problema. Pueden acceder también la gente que venga de fuera de Zaragoza a un hotel, pues los hoteles nos envían las matrículas de los vehículos de los clientes y nosotros las damos de alta en la base de datos. Pueden entrar también los vehículos extranjeros que tengan matrícula extranjera de fuera de España, ¿no? ¿Sin registrarse o también hay Sin registrar? Se tienen que registrar también, avisar y mandar decir qué matrícula es. Hay que tener en cuenta que actualmente la vigilancia de los vehículos que acceden a la zona de bajas emisiones la está haciendo la policía local. En el futuro esto va a cambiar. Dentro de un año más o menos, o un poco antes, seguramente tendremos otros sistemas de control del acceso. Antes has pronunciado una palabra clave, aparcar. ¿Qué hacemos? Se puede aparcar en plazas que estén destinadas para aparcar. ¿Y eso lo vais a poner con alguna distinción o algo? Las plazas que están dentro de la zona de bajas emisiones, actualmente en la actual y en el futuro, son zona de estacionamiento regulado. Es decir, tú puedes aparcar y en los horarios que esté el estacionamiento regulado en marcha, pues tendrás que pagar la tasa correspondiente como ahora ya se paga. O sea, yo voy con una pegatina B, por ejemplo, que es, yo creo que es de las más que vais a tener ahí, B y C, una pegatina B. Y en una zona azul, pagando algo que es la maquineta, ¿puedo aparcar sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. La restricción en la zona de bajas emisiones es para circular y aparcar. Cuando no cumples los requisitos de estar registrado o de tener etiqueta, que con la etiqueta no es necesario registrarse. Cualquiera que tenga etiqueta lo puede consultar metiendo su matrícula en
en la página web de la DGT, le dices, necesito saber la etiqueta de mi vehículo. Te introduces la matrícula, bien sea un turismo, una motocicleta o un ciclomotor, que también tienen que tener etiqueta. ¿Las motos también y los ciclomotores? Sí, motos y ciclomotores también tienen que llevar etiquetado, porque hay ciclomotores que cumplen los requisitos de etiqueta y otros que no, igual que las motocicletas, en función de la antigüedad del tipo de motor que tengan. Yo creo que muchos telespectadores lo sabrán ya, pero ¿dónde conseguimos la pegatina? La pegatina, hay muchos sitios donde pueden conseguirla, pero donde lo más fácil suele ser en correos. Correos te la hacen inmediatamente. Puedes llevar tu DNI y permiso de circulación y te la imprimen en el instante, cuesta 5 euros. 5 euros también. Hay más vías de conseguirlo, hay algunos estancos que lo suministran, pero bueno, lo más fácil es en correos. De todas formas, en la página web de la DGT explica los distintos puntos donde se pueden adquirir las etiquetas. Tenemos la pegatina, ¿dónde la ponemos? La pegatina en los turismos tiene que estar en el parabrisas, en el lado derecho, o sea, en el lado del copiloto abajo. Y en los ciclomotores en un lugar visible, que se vea claramente, a poder ser en el Oye, ¿cómo podemos saber si nuestro vehículo requiere pegatina? Y, como he dicho, si accedemos a la página web de la DGT, existe la posibilidad, o bien ponemos más o menos así en plan general. Ponemos en Google nuestra matrícula, o sea, le decimos etiquetado ambiental DGT y te sale ya directamente donde poner la matrícula. Actualmente los vehículos que pueden hacer son vehículos que tienen menos de 20 años en general, pero como hay vehículos que justo están en la frontera, lo mejor es consultarlo en la DGT. ¿Sí? Lo mejor, sí, es lo más sencillo y te dan la certeza de qué etiqueta tienes, o si no tienes derecho a etiqueta. ¿Sabemos ya en cuánto va a consistir la sanción o habrá un abanico de...? ¿Se sabe ya, más o menos? Hay dos tipos de sanciones. Está poniendo, lo sé por lo que nos está diciendo la policía local. La sanción por no llevar en la etiqueta, pudiendo llevarla, o sea, teniendo derecho a no llevarla. Se pueden dar dos casos, claro, tú puedes entrar porque tu vehículo está autorizado, o sea, tiene etiqueta ambiental, pero no llevar la etiqueta. Pero no la llevas puesta. Eso lleva una sanción, es una falta leve y están poniendo 80 euros de sanción la policía. Y luego están los... Que luego podría ser una reducción. Se reduce al 50%, como si se paga antes de los 20 días. Y luego tenemos la sanción por acceder sin tener derecho, que se considera falta grave por el Reglamento General de Circulación y son 200 euros. O sea, es una sanción que ya es un poco... poco... Ya duele. Sí. Esa sanción la ha establecido la propia DGT. Ese tipo de sanciones está en el Reglamento General de Circulación. Oye, ¿qué te iba a decir? Lo que decías tú antes, para registrarnos el vehículo en la página del ayuntamiento, sí. ¿Qué nos haría falta? ¿Qué requisitos? Nada, depende del tipo de autorización que vayas a pedir. Si eres propietario o tienes derecho al uso de un aparcamiento, si eres residente, si es vehículo histórico, cada uno tiene unos requisitos distintos. Están definidos en el procedimiento que hay de solicitud de acceso a la zona de bajas emisiones dentro de la página web, en el catálogo de procedimientos. Si lo hacemos de forma electrónica, la autorización es inmediata, o sea, tú entras a un preautorizado, luego durante ese periodo se hace un análisis de la documentación, si cumple, se comunica de forma electrónica que efectivamente estás autorizado, y si lo haces a través de papel en el registro del ayuntamiento, pues el proceso es más lento y entonces tienes que recibir una notificación por correo para poder estar seguro de que tu vehículo tiene derecho. Entonces, depende del tipo de vehículo o del tipo de acceso, requieren una documentación u otra dentro. Lo que hay que hacer en todos casos es rellenar una declaración responsable donde tú dices por qué consideras que tienes ese derecho en función de la ordenanza, que ahí ya te dice que selecciones qué tipo de acceso requieres. O simplemente si eres un vehículo que no tiene derecho pero quieres usar uno de tus 8 posibles accesos al mes, que entonces no tienes que aportar más que la matrícula y decir que estás en ese caso y ya está. Igual me lo has aclarado ya. Yo, por ejemplo, vivo en la calle San Pablo y me vine a ver mi hija, por ejemplo.
¿Tiene algún derecho? ¿Puede hacerlo? ¿Puede entrar? ¿Puede visitarme? ¿Cómo hacemos si el vehículo no tiene etiquetado, sí, exactamente. Si no tiene etiquetado si es y no cumple los otros requisitos porque no está domiciliado allí o no tiene garaje, pues tiene esos 8 accesos al mes que te permiten ir, entrar 8 veces en ese horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, el de lunes a viernes, que es el que está en el que rige la restricción. Entonces te das de alta preferentemente, puedes pedirlo con antelación, pero lo que es más ágil es pedirlo a través del registro electrónico que tiene el ayuntamiento. Necesitas tener el registro clave que se establece para hacer la declaración de la renta o tener certificado electrónico, y con eso ya entras a tu carpeta ciudadana y ahí solicitas el registro y automáticamente ya estás autorizado. Pero no obstante, si tenemos un garaje, por ejemplo, si tienes siempre un garaje que sea en una zona a partir de las 8 de la noche, podría entrar sin ningún problema y salir siempre. Pues, ocurre que el garaje tienes que ser titular del garaje o bien No, pero te digo, sí, aunque no seas titular. Por ejemplo, si entras a partir de las 8 de la noche. Ah, sí, sin problema. Sin problema, sin ¿no? problema. Y aunque aparques en la calle, no hay problema. Siempre hay que bien. respetar 8 de la noche, 8 de la mañana. Eso es. Si tienes un garaje, tienes que ser titular del garaje o bien por el derecho a uso o por que es propietario porque sí, pero eso es para registrarte. Pero, por ejemplo, si surge una casualidad, por ejemplo, que no puedes entrar sin registrarte siempre que sea a partir de las 8 de la No, puedes entrar sin registrarte. Puedes registrarte 8 veces al mes, sí. Y si quieres entrar sin registrarte, a partir de las 8 de la tarde puedes entrar sin problema. Vale. Oye, por ejemplo... O si es sábado y domingo, a cualquier hora. Otro caso. Tengo una amiga que vive por ahí cerca, en el centro, ya está registrada y tal. Hay que, dijéramos, ese registro hay que modificarlo cada año, hay que volverse... En la mayoría de los casos el registro es anual, o sea, hay que renovarlo anualmente, hay que volver a solicitar anualmente para... Si lo pedimos en marzo... Pero hay otros vehículos que solo hay que hacerlo una vez, entonces depende del tipo de registro que hay en la propia declaración responsable y en el propio procedimiento se explica cada cuánto tiempo tienes que actualizar tu registro, ¿no? El registro. Hay que pensar que este procedimiento no va a ser el definitivo. En el futuro esta gestión se hará de una forma más automatizada, más ágil. Estamos pendientes de un sistema de vigilancia de la zona de bajas emisiones con cámaras con lectura de matrícula y además la generación de aplicaciones de móvil y aplicaciones para facilitar este sistema de registro y hacerlo más ágil y más rápido. Lo que registramos es el vehículo, por ejemplo. Eso es. Esta amiga mía que vive en el centro cambia de coche y también compra otro coche que no tiene pegatina. Hay que hacer otro registro, lógicamente. Claro. Se registra el vehículo, sí. No la persona, dijéramos, como tal, ¿no? De hecho, una persona puede registrar muchos vehículos, si tiene muchos. Sí, exactamente. Claro, puedes tener 5 coches, por lo que sea. Siempre que tengas vivienda, dijéramos, dentro... Un garaje donde los estés aparcando dentro de la zona de bajas emisiones. Porque porque puedas tener un garaje, pero aparques distintos coches, ¿vale? Y tengas una plaza y te turnes para acceder. Esos coches no se pueden aparcar en la calle, aunque tengas registrado... Sí, puedes aparcar. Tú tienes acceso a la zona porque tienes un garaje. O luego puedes aparcarlo en el garaje o fuera. Pero yo, por ejemplo, tengo 3 coches antiguos, por ejemplo. Y si solo tienes un garaje, podrías aparcar uno en el garaje y 2 fuera. Y 2 en la calle sin ningún problema. Siempre que sin ningún problema, no porque hay pocas plazas para aparcar en la zona de bajas emisiones. Problemas vas a tener. Hay que registrarse, desde luego. Porque aparte de que es zona regulada y tendrás que pagar la correspondiente tasa, generalmente en la zona que tú te puedes mover, si no eres residente, lo sé por experiencia, hay poco sitio para aparcar. Sobre todo en horas puntas, ¿no? Y los jueves y los viernes imposible. ¿Se sabe cuánto cuesta registrarse más o menos? En tiempo. No, en dinero, por ejemplo. En dinero cero, no cuesta nada. Está muy bien. El registro es libre para todos. No se cobran tasas por acceder a la zona de bajas emisiones. Oye, otra cosa, de momento tenemos lo que hemos dicho. ¿Puedes poner otra vez nuestro técnico que nos ponga el mapa? Ahí tenemos el mapa. Se prevé, como tú me has dicho antes fuera del micrófono, que se va a ampliar la zona, ¿no? ¿En qué año más o menos y cómo se va a hacer? La implantación de la zona de bajas emisiones en Zaragoza tiene 2 fases, 2 fases de ampliación geográfica. Estamos en la primera, que va a durar hasta 2030, y a partir de 2030 se ampliará. Y la nueva zona, la 2,
pues es bastante más grande, porque ya ocupa todo Echegaray entre Plaza de Europa y la Puerta del Sol. ¿La Puerta del Sol, que lo de Tenerías, puede ser? Sí, donde está la Plaza del Sol, ahí en Tenerías. Luego iría por Alonso V, calle Asalto, Paseo La Mina, Constitución, Plaza Paraíso, Paseo María Agustín, o sea, Paseo Pamplona, Paseo María Agustín hasta Plaza de Europa otra vez. Esa circunvalación se podrá transitar igualmente sin etiquetado, pero entrar ahí a la zona ya requerirá registro o etiquetado. Las mismas condiciones. De aquí a 2030 la cosa puede cambiar. Es decir, que la ordenanza no es una cosa rígida, los plazos se pueden modificar, la ordenanza puede cambiar, puede ser más o menos restrictiva, depende un poco por un lado, de la normativa europea, que es la que impone, de las ayudas europeas, que son las que te obligan a tener esta zona de bajas emisiones para concurrir a ella. Hay que recordar que Zaragoza ha recibido bastantes millones, ¿no?, de euros para ayudar a la movilidad, los autobuses eléctricos, los tranvías, las 2 nuevas unidades de tranvía, una serie de beneficios que ha tenido. La bicicleta eléctrica viene soportada en una parte, no en todo, por las ayudas que el Gobierno de España, a través de la Unión Europea, a través del Gobierno de España, ha transmitido a las entidades locales, ¿no? Entonces eso ha requerido la necesidad de tener una zona de bajas emisiones cumpliendo la ley europea. Es lo que nos ha permitido acceder a esas ayudas. En el futuro es posible que esto cambie la propia Unión Europea o el propio Gobierno de España de turno o el propio ayuntamiento. Entonces ya veremos. Pero la perspectiva es tener una zona 2, una fase 2 en la zona a partir de 2030. Siempre a partir, o sea, antes no vamos a adelantarlo, no vamos a adelantar, ¿no? La idea no es ni adelantarla ni retrasarla. No, sí. Pero eso requeriría un acuerdo de pleno para cambiar. Entonces eso depende. Bueno, yo creo que nos has aclarado bastante el tema, Antonio? Espero que sí. Si surge alguna duda, algún asunto pendiente que se nos ha quedado, los telespectadores, ¿cómo pueden preguntar, interesarse? Bueno, la forma más rápida de enterarse bien es a través de la propia página web, donde están las preguntas habituales que estamos respondiendo, y si la duda va más allá, pues bueno, se atienden llamadas telefónicas a través del 010, o bien las propias personas que atienden el 010 responden, o bien nos remiten a nosotros en algunos casos muy concretos porque surgen cosas, ¿no? Siempre me he registrado, no me ha llegado aún la autorización. Esos temas pues se resuelven directamente desde nuestra oficina. Muy bien. ¿Quieres aclarar alguna cosa más, Antonio? No, recordar a la gente que tenga etiquetada que no tiene que registrarse. Eso es fundamental, porque nos están llegando muchas peticiones de registro para registrar personas que no necesitan, vehículos que no necesitan registrarse porque ya tienen la etiqueta. Eso sí, la tienen que llevar pegada. Y sobre todo recomendar que utilicen el registro electrónico, porque eso les va a permitir estar autorizados desde el primer minuto que lo hacen y facilita los trámites para ellos y para todo el mundo. Y así les llegan las notificaciones más rápido, etc. Pues muchas gracias, José Antonio. Vale. Gracias al Ayuntamiento por que nos ha dispuesto este fabuloso técnico, ¿de acuerdo? Muy bien, encantado. Venga, pues con esto empezaremos enseguida la segunda parte. Muchas gracias, esperen unos consejitos y ahora seguimos. Muchas gracias. Muy bien, y después de estos consejos por nuestros patrocinadores, vamos a seguir con el tema que tenemos hoy, el tema que nos trae. Hoy día está la Nacional 2 cortada por Guadalajara, la A6 salida de Madrid cortada también. El Pirineo lo tenemos lleno de nieve hasta arriba. Muchas veces sin necesidad, pues cogemos el coche y vamos un poco a la aventura. Yo lo he oído estos días en varios programas de radio, que a veces pecamos un poco de valientes, ¿no?, y de temerarios. Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando hay nieve, mira, podemos llevar cadenas, podemos llevar incluso ruedas con nieve para la nieve. Pero como haya dos coches o uno simplemente que no cumpla este requisito y que por H o por B se nos quede cruzado en la carretera, ahí hemos terminado ya nuestro viaje y nuestro puente y nuestro fin de semana. Entonces, bueno, en primer lugar, tenemos que coger el coche, mucha ropa de abrigo, el tanque lleno de combustible y algún alimento que seguramente nos vendrá de maravilla. Eso por una parte. Luego, además, ¿qué tenemos que hacer? Pues el coche bien revisado, de ruedas, de todo tipo, para que no tengamos ningún problema y no tengamos una pequeña avería. Y desde luego,
sobre todo escuchar los consejos que Centro Zaragoza de Pedrola nos va a dar en estos momentos y seguramente que nos van a resultar muy prácticos. Muchas gracias. Hoy nos vamos a la nieve, pero antes tenemos que preparar nuestro vehículo para estas condiciones. Ante una nevada o con presencia de placas de hielo en la calzada, existen dos formas para garantizar nuestra seguridad al volante. Utilizar neumáticos MS, es decir, barro más nieve, también llamados neumáticos de invierno, o montar cadenas de nieve. La ventaja de los neumáticos de invierno es que sus características funcionales son óptimas cuando la temperatura es menor a 7 grados centígrados. Al bajar de esta temperatura, los neumáticos normales sufren un endurecimiento de la goma, perdiendo gran parte de sus prestaciones. Disminuye la duración y el agarre, aumenta la distancia de frenado, se favorece la pérdida de control, entre otras situaciones de peligro. Los neumáticos de invierno tienen un rendimiento muy superior cuando las temperaturas son bajas, aumentando la seguridad activa del vehículo. Antes de ir a la tienda o al taller, debemos fijarnos en las dimensiones de los neumáticos, para elegir el tamaño correspondiente de las cadenas. Para saber elegir las cadenas de nieve más adecuadas, es muy importante conocer sus características, es decir, la tracción que proporcionan, el tipo de material, la facilidad de montaje y evidentemente el precio. Fundamentalmente hay tres tipos de cadenas: las tradicionales de eslabones, las más comunes son las metálicas de aro flexible, cuyo precio resulta muy asequible para el usuario, entre 20 y 35 euros aproximadamente. Dentro de este tipo existen varias calidades según la cadena y la forma que tengan. Pueden ser paralelas o de escalera, que van perpendiculares a la banda de rodadura, o de rombo, con eslabones de esta forma, lo que proporciona mayor tracción. El funcionamiento de estas cadenas metálicas consiste en abrazar el neumático para conseguir un mayor agarre en condiciones de nieve. Es importante recalcar que después de recorrer unos metros con estas cadenas, deberemos tensarlas de nuevo. Fundas textiles. La colocación de este tipo de fundas es más sencilla que en las cadenas tradicionales, ya que se trabaja con un material mucho más flexible. Además, este tipo de fundas no genera vibraciones y no afecta al funcionamiento del control de estabilidad y tracción. El inconveniente principal es que son menos duraderas, ya que la lona se desgasta más rápido, así que son fundas para trayectos cortos y ocasionales. Mientras se usen sobre nieve no hay que preocuparse, pero no se debe circular con ellas sobre pavimento sin nieve, ya que se deteriorarán muy rápido en pocos kilómetros. El precio de este tipo de cadenas puede oscilar entre 30 y 70 euros aproximadamente. Cadenas de palas o araña. Este tipo de cadenas son como un armazón de materiales de alta resistencia y dureza que se extiende a lo largo de la banda de rodadura. Las prestaciones técnicas de estas cadenas son superiores a las tradicionales, pero resultan más caras, unos 400 euros aproximadamente, más voluminosas y requieren una pequeña instalación previa, ya que se colocan en un plato sujeto a los tornillos de la rueda. Las cadenas, sean del tipo que sean, deberemos de colocarlas siempre en las ruedas motrices. Si nuestro vehículo es tracción total, lo ideal sería montarlas sobre los 4 neumáticos. En este tipo de vehículos, si solo dispusiéramos de un juego de cadenas, debemos de montarlos en los neumáticos delanteros, ya que son los encargados de cambiar de dirección y los que más tracción pierden. Se recomienda no superar una velocidad de 40 km por hora si circulamos con cadenas o fundas. Además, se modifica el comportamiento de nuestro vehículo, por lo que deberemos extremar las precauciones y aumentar la distancia de seguridad. Aunque colocar las cadenas no es complicado, a esto se le añade que la temperatura exterior será baja, por lo que es recomendable ensayarlo previamente en condiciones más cómodas o favorables. En próximas entregas veremos cómo se colocan los diferentes tipos de cadenas. Para alargar la vida útil de los neumáticos de invierno es muy recomendable utilizar neumáticos convencionales en meses de verano. Si no disponemos de trastero o algún lugar para guardarlos cuando no los utilizamos, existen talleres que ofrecen este servicio de almacenamiento. ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Pues que el paso del tiempo es malo para todos, ¿no? Y sobre todo para nuestros coches. Entonces, muchas veces, en este caso vamos a solucionar un tema de sonido que tenía un coche, un Golf, los altavoces, en sus tiempos, cuando estos coches se hicieron, eran de cartón coarrugado, que se llaman, y luego ya un pequeño suspensorio de goma alrededor o de goma espuma, ¿no? Y eso simplemente el tiempo lo estropea. Y ya vamos a ver cómo realmente, ahora vamos a empezar a desmontar la puerta de este coche
y vamos a ver cómo realmente deja el paso del tiempo, la humedad, yo qué sé, todo lo que es la vida de un coche, los altavoces. ¿Por qué? Pues porque la humedad sobre todo y también los excesivos calores que tenemos aquí en Aragón, que muchas veces los coches que nos traen no están pensados para estar a 46 grados mucho tiempo, ¿no? Y eso pues debilita y estropea los suspensorios de los altavoces. Estamos desmontando la puerta del coche, simplemente lo que decimos muchas veces, antiguamente todo era con tornillos, ahora hemos quitado 2 tornillos nada más que lleva el coche donde va el asidero para tirar para adentro, y lo que tenemos ahora ya es simplemente grapas que vamos soltando y sacaremos todo lo que es el panel. Hemos soltado también el interruptor que está ahí, ese interruptor que es el de subir el cristal para que no nos haga, por ejemplo, no se nos estropee el cable, el conector, y ahora pues soltaremos lo que es la manecilla tirador de la cerradura y también soltaremos el interruptor del elevalunas. Sabemos que los coches, sobre todo los coches alemanes como este Golf, están muy bien hechos, muy bien terminados, pero lo que decimos, los altavoces, que es un punto débil, pues ahora vamos a ver, acercaremos la cámara y veremos cómo el cartón coarrugado dentro está bien, pero que todo es alrededor, fíjate tú cómo está, todo lo que es la goma espuma de alrededor del altavoz está destrozadica. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, este coche tiene la peculiaridad de que el altavoz no es un altavoz estándar, sino que viene con una especie de tambor alrededor, una carcasa de plástico que le ayuda a hacer un efecto de sonido, un efecto mejor, ¿no? Y ahora, pues, lo que hacemos es destruimos todo lo que está ahí ya medio roto, lo terminamos rompiendo y con una pequeña sierra lo que vamos a hacer va a ser todo lo que es la carcasa, la poca carcasa que nos ha quedado, que no la podíamos quitar con unas tijeras, es una carcasa, son 4 brazos que sujetaban el cono del altavoz, lo sujetamos, lo cortamos con una sierra de mano, nos ponemos un guante para no hacernos daño, lo vamos a quitar y luego sobre esa misma carcasa pues pondremos un altavoz de 6 pulgadas, 6 pulgadas que ya son 6 pulgadas, es un altavoz bastante curioso, ¿no? Estamos ya quitando los últimos trocitos que nos queda de plástico, bueno, ya está. Enseguida lo limpiamos ahora un poquito lo que es la carcasa externa que lleva unos restos de goma espuma y ahora ponemos ya el altavoz. Fíjate, un altavoz precioso, 6 pulgadas, con su tweeter interno. Y ya si nos fijamos el altavoz tiene un brillo, ¿por qué? Porque ya no es de cartón coarrugado, es de fibra, con lo cual este altavoz va a durar mucho más. ¿Qué es lo que ha estropeado también el altavoz que teníamos antes? Pues muchas veces pecamos cuando por una cosa o por otra estamos lavando el coche con la pistola catcher. La pistola catcher suele dar pues por lo menos de 3 a 4 atmósferas de presión, que ya es presión, y lo aplicamos sobre el coche. En la chapa no vamos a hacer nada, pero cuando lo aplicamos en las juntas de las puertas y las juntas de los lamelunas donde resbala el cristal cuando baja, pues lo que ocurre es que ese lamelunas está preparado para agua de lluvia, que el agua de lluvia carece de presión tan apenas y el agua de lluvia resbala y no entra, pero la catcher sí. Entonces metemos mucha agua, mucha humedad, anda que no hemos desmontado realmente nosotros puertas y vemos que todo lo que es la base de la puerta está llena de agua, ¿no? Normalmente todas las puertas tienen unos drenajes, pero a veces esos drenajes se atascan. ¿Ahora qué le estamos aplicando? Pues le estamos aplicando una resina de plástico para que el altavoz no suene a lata, se adapte perfectamente al molde de lo que hemos puesto, y nos haga un sonido perfecto. Bueno, pues ahí lo tenemos más o menos cómo nos ha quedado el altavoz, que realmente no hay tan apenas diferencia con lo que había, pero hemos mejorado mucho porque hemos puesto un altavoz de fibra, hemos puesto un altavoz con un tweeter interno y seguramente nos sonará bastante mejor. Esto por una parte. Y ahora pues ya hacemos lo que sería siempre el apartado histórico. En este caso vamos a retomar un reportaje que hicimos de un Citroën Tiburón, un DS21 que tiene nuestro amigo Gregorio, que nos lo va a explicar perfectamente. Estos coches en tiempos eran los coches que llevaba en Francia hasta el presidente de la República, o sea, bien sea Mitterrand, Mitterrand ya llevaba algún CX más antiguo. Hablamos de Pompidou o Charles de Gaulle, ya llevaban estos coches como coche emblema de Francia y un coche súper elegante. Bueno, pues nuestro amigo Gregorio nos lo va a explicar y nos lo va a poner para que se nos haga un poco la boca agua y los ojos chiribitas, disfrutamos con sus explicaciones. Muchas gracias.
Bueno, estamos con Gregorio, un gran aficionado al mundo del vehículo eléctrico. Gregorio tiene un Citroën Tiburón, ¿verdad? Sí, DS21. Estos coches se fabricaron en el principio de Francia. Lo fabricaba Citroën. Este es un modelo ya último, ya prácticamente alto de gama, ¿verdad? Sí, de última generación ya. Los DS19 eran de 1900 centímetros. Exacto. De 2100, 2200 casi. Bueno, oye, esto, particularidades de este coche. Pues ¿Cuántas velocidades tenía? Este ya tiene 5, todos los anteriores venían con 4. Este tiene 5 y tiene el freno normal como cualquier coche, aunque vaya con la suspensión, que los anteriores llevaban otro sistema, ya eran automáticos. Este lleva embrague, 5 velocidades como un coche normal. Es de carburación. Oye, La suspensión es la... una suspensión especial. Sí. Una suspensión que tiene 3 puntos. Puedes llevarlo en el normal, o puedes bajarlo, o puedes subirlo para los caminos. Para ir por los caminos sube 20 centímetros para arriba. Desde abajo del todo, no es de la posición normal. Desde abajo arriba es 20 centímetros. Cuando está en el suelo, cuando está descansando. Si ahora lo pararas, pues de aquí a una hora se habría bajado el solo. Y luego se pone en su posición el solo. Luego hay una palanca que lo pones en la que tú quieres. Oiga, Gregorio, este coche, fue el sucesor del Pato. Del Pato, del 11 ligero último, sí. De hecho, el motor es casi un poco mejorado, pero es el mismo motor. Pero era muy parecido. El Pato era prácticamente igual. Sí, los motores vienen a ser iguales, luego han ido evolucionando por dentro, digamos, del motor, a dar más caballo y a arreglarlos un poco, pero el motor nace de ahí. Sea con los 1500, los 1400, los redondos aquellos que salieron, SEAT 1400. Exacto, con aquellos, el Renault 20 aquel y toda la cuadrilla. Yo no estoy ahí mucho. Oye, y también, ¿qué te iba a decir? El Citroën Pato, Citroën Nacional, que era Sí. el sucesor era el CX, ¿verdad? Después vino el CX. Era una línea muy parecida. Sí, hicieron entre ellos unas versiones el XM, como otro Maserati, y alguno que era igual que este, del mismo año. Y ya después vino ya el que estás diciendo, él. Oye, Gregorio, y cuando viajas con este coche, ¿qué velocidad le podemos sacar, más o menos? Este anda bien, este puede ir a ver, 140 no tiene problema, y si quieres 160 también. Sí, corre mucho, con las 5 velocidades corre mucho, ya no corre mucho. ¿Qué uso le sueles dar tú? Os han dicho que... Yo lo cojo los fines de semana para bodas, y todo 3 bodas, y les gusta ir de los fines de semana para darme una vuelta por ahí. Estos coches también eran grabado el presidente de la República. Exactamente, de eso viene un vídeo ahí que lo puede ver en internet, y dice que gracias a él se salvó el SA de Gol. Me trallaron y puede ir con las ruedas pinchadas, porque se sube la suspensión arriba. Bueno, ese vídeo lo sacan por todos sitios, se ha visto muchas veces. Y lo sacan. Un atentado, una ráfaga, y le pincharon la rueda y el coche se levantó de suspensión y siguió, se fue y se pudo escapar. Eso en internet cualquiera que lo ponga lo ve. ¿Cuál es el presidente de la República Francesa? Uno de los presidentes. Exacto, SA de Gol. Era el coche que usaban allí para todo. Los presidentes, todas esas historias. ¿Cuántas esperas de la administración francesa? Exacto. Este coche aquella época era el rey de todo. ¿Por qué se llamaba tiburón? Porque si lo miras tiene una línea muy parecida a un tiburón. Cuando lo ves venir, parece un tiburón, en esas líneas. Sí. Un carburador tremendo, ¿eh? Sí, de doble cuerpo, aunque parezca que lleva una toma solo arriba, lleva 2 cuerpos. Es un carburador Soles, creo que es Soles, sí, Soles. Claro. No, es un Weber, pero vamos, Soles y Weber en aquella época eran más o menos. Sí. Aquí vemos el sistema de correa Lleva 2 correas para mover el ventilador. de seguridad. Exacto. Lleva también la cerrada de aquel lado.
Exacto. Estas son las famosas bolas de la suspensión, ¿verdad? Las bolas de la suspensión, aquella y esta. Son similares que ya también los países. Igual, eso lo llevan igual, más o menos. Son muy parecidos. La bobina de alta. Sí, la mecánica es aquí igual, luego lleva la dirección asistida, que para aquellos tiempos era, vamos, que se ve por aquí, está la cremallera de la dirección, en aquellos tiempos eso era, vamos, llevar dirección asistida en aquella época. Madre mía. Y esa es la bomba de la Y dirección. esta es la bomba que da presión a todo, a la suspensión, a los frenos y a la dirección. Anda, sí. Eso hace eso hay un acumulador y con esa presión reparte lo que necesita el coche, necesita dirección, suspensión, lo que él quiera. Bien. Lleva el depósito de líquido allí, que se llena de líquido. ¿El líquido verde famoso? Sí, el verde, HM que lleva el HL, exacto. Sí, sí. Y de ahí ya coge a la bomba y la bomba lleva un acumulador y ese distribuye. Oye, no me extraña que no tengas problemas de refrigeración porque este radiador es gigantesco. Exacto. Y luego ya freno de disco ya, y en aquella época ya venía con freno de disco en la caja cambios. Ah. Se los lleva, todos los Citroënes normalmente lo hacían así. En vez de llevarlo en la rueda. En la rueda lo llevan en la caja cambios. En vez de llevarlo en la rueda, que es curioso, pues llevan El disco en la caja. Y luego lleva esto, que esto es para cuando, para que salga el aire por ahí si quieres que haya más calefacción. Para que se vaya el aire para aquí en vez de que pase para allá. Lo abres. Y entonces, ¿qué hace? El aire entra por debajo del coche. Entonces sube y se mete para allá. Si sale para aquí, pues refrigera menos el radiador y hay más calefacción. No es para nada. También sería para el invierno a lo mejor. Exacto. Para el invierno para llevar, porque lleva el sistema de calefacción. La calefacción. Sí, ahí lleva el grifo Mali. Muy bien cuidado porque además se ve que no hay pérdidas de aceite. Nada. Lo hicieron en la Citroën, una revisión general entera. Con la Citroën. Eran buenos que se llegaron a fabricar algunos hasta en Australia. Incluso Citroën tenía una factoría ahí y llegó a fabricar alguna allí. O sea, porque vendieron casi 2 millones de estos Citroënes. Sí. Bueno, Casi como los coches de ahora, porque el marcador lleva todos marcadores de todo. O sea, de temperatura, aceites, todo lleva contrarrevoluciones. Y ya al ser tan moderno, los anteriores llevaban de aguja, como una aguja aquí. Sí. Pero este ya venía más moderno, y las 5 velocidades. está en la palanca de velocidades. Esto es la palanca de velocidades. Y él lo marca aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y marcha atrás. Está muy bien. Ese es el freno a mano. Luego el embrague y luego lo que como no tiene recorrido el freno, que no tiene nada por culpa por la ventaja que tiene de llevar la presión en el acumulador, nada más que lo tocas, ya está. ¿Tapicería? Otra tapicería, tú? sí, lo tapizamiento. Es copiado al original, pero el mismo tipo. Porque si no esto, los años pasan. Cabezales. No, cabezales no, y cinturones otra cosa. Y ya no sé si estos no eran acoplados, ¿eh? Sí. La finura, mira. Y ahora, si queremos subirlo más, le damos a la palanca. Y ahora es cuando, es lo que te decía que va por el monte. Se ganó cuando salió el París-Dakar ese. París-Dakar no, el Rally de Monte Carlo. También. Por la suspensión y estas historias. Pues fíjate tú ahí vas por el camino que quieras ahora. Y ahora los faros, si los miras, verás cómo se mueve. El de pequeño. Lo pones en la marca y él solo se pone. Él se pone en la normal. Él ahora ya se coloca ahí y ya está. Y esa es la de... Muy bien, Gregorio, pues encantados de conocerte y de ver tu Citroën DS21, una joya de la mecánica y de la ingeniería francesa del Citroën. Muy bien, ¿qué les ha parecido el Citroën Tiburón? Una maravilla, ¿eh? Vaya coche y lo bien que lo tiene Gregorio. Bueno, pues esperamos que con este reportaje, el de la nieve, el bricolaje que hemos preparado, los fabulosos consejos que nos han dado y las explicaciones, el técnico del Ayuntamiento de Zaragoza, hayan disfrutado del programa y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.